El profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, Melissa. Buenos días, Gonzalo. Buenos días Oye, profesor. a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. El sol peleando con las nubes para poder salir totalmente. El país tranquilo, Sí. ¿no? Qué Tranquilidad barbaridad. total. No. Este señor es un descarado, ¿vale? Anoche me acosté dejando al señor Shinzo Abe herido y ahora me despierto y ya está muerto. Qué pena. Hombre, los panameños, como los panameños somos como somos, y como los gobiernos manejan una información tan paupérrima, el primer ministro japonés, el entonces primer ministro japonés Shinzo Abe fue con quien Panamá firmó la, el financiamiento, si mal no recuerdo, del cuarto puente y de la línea 3 del metro, para que estemos claros de quién estamos hablando con respecto a Panamá, más allá de la figura de talla mundial que fue Shinzo Abe. Con respecto a nosotros, panameños, es que casi seguro que el financiamiento del cuarto puente y o la línea 3 del metro, que la que avanza es la línea 3. El puente no tengo ni la más leve idea por dónde va, pero la línea 3 sí avanza y ese financiamiento es de Japón y ese financiamiento se logró precisamente con el señor Shinzo Abe, para que estemos en proporción o en perspectiva, mejor dicho, del impacto de este señor con respecto a las relaciones entre Panamá y Japón, que por cierto siempre ha sido muy, más allá de cordiales, han sido muy estrechas los vínculos entre Panamá y Japón. Qué pena no, o sea, a ver, los seres humanos nacemos y morimos. Lo que molesta y lo que apena es que venga un sujeto, un enfermo mental, y le arrebate la vida a otro, Sí. simplemente porque es un enfermo mental, porque es que no hay otra forma de explicar que alguien vaya, por así decirlo, alegremente y le quite la vida a otro. Eh, Eso no es una persona normal. Normal no es. Normal no es, pero bueno, qué lástima. De verdad, anoche me acosté con la noticia del hasta el momento atentado y ahora me despierto y veo que ya el señor murió. Y era altamente probable porque uno de los disparos fue al pecho, ¿no? Sí, al corazón. La bala le atravesó el corazón. Era 81 altamente. años, sin Pero suave. ya le digo, anoche estaba yo viendo una película y antes de irme a acostar Era- me, me llegó la noticia de... es un milagro que no haya muerto en el acto, ¿no? En el acto es correcto, Sí, es sí. correcto, es correcto. Pero Pero bueno, dicho importante, o eso, sea, más allá de eso, profesor, que usted decía de Panamá, y para los oyentes que se conecten a esta hora, Japón forma parte del G7. O sea, la figura del primer ministro japonés no lo veamos como, bueno, es el rey de la monarquía danesa, no, no, no. O sea, la figura geopolíticamente hablando no es el jefe de del primer gobierno, ministro japonés es tan importante como un presidente de Estados Unidos, como un es canciller como el primer ministro de Reino Unido. Sí, exactamente. Igual, es idéntico. Incluso Japón tiene su emperador. Sí, exactamente. Este es el jefe del gobierno. Correcto. Exactamente. Y es una figura muy importante, efectivamente es muy importante. De hecho, creo que haciendo uso de mi mala memoria, creo que quien tuvo una relación muy estrecha con él, muy cercana, por razones más que obvias, justamente fue Juan Carlos Varela, tanto como canciller como presidente de la República. Estoy casi seguro que Varela tuvo una relación muy próxima, por lo que acabo de decir, por lo del financiamiento del cuarto puente y de la línea 3 o de lo uno o de lo otro. Pero bueno, mientras tanto, el país tranquilo. No, pues Tranquilidad sí. total, todo avanza, paro total, indefinido. Eh, por lo que pude escuchar, la dirigencia del gremio. Hoy vamos a hablar con alguien de ellos, Flor. Sí, correcto. Parece que el gobierno los dejó gagueando, por lo que ¿Así? pude escuchar. Sí, porque le dijeron, bueno, sí, lo que ustedes están pidiendo, esto y esto, lo podemos hacer
pero tenemos que eliminar esto y esto. Eliminar algunos subsidios. Entonces, dijeron, no, quieren poner a pelear el pueblo con el pueblo. Porque ¿cómo se les explica que la plata tiene que salir de algún bolsillo? Es que el gobierno, pero la plata del gobierno, ¿de dónde sale? Del bolsillo de nosotros los contribuyentes. Y entonces sí, todo lo que ha ocurrido esta semana, pues claro que genera sentimientos encontrados, ¿no? Porque es que los argumentos que están dando los educadores en protesta, ¿quién nos los va a compartir? A ver, ¿quién nos los va a compartir? Si a todos nos está golpeando el alto costo de la vida. Todos tenemos que estar de acuerdo con los argumentos o con los temas que los educadores están poniendo sobre la mesa. Y tenemos que estar de acuerdo porque a todos nos golpea esa realidad. Ahora, ¿dónde está el sentimiento encontrado? Que creo que hay un alto porcentaje de la sociedad panameña que no está de acuerdo con que las clases se paralicen. Entonces, sentimientos encontrados. Tema válido, el alto costo de la vida, la canasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ver si van a protestar el fin de semana. No, exactamente. Y siguen cobrando, ¿no, Flor? Siguen cobrando, me imagino. No, No, pues. eso no va a parar. A Pero ver, ¿cuál es el problema? ¿cómo que cuál es el problema? ¿De ¿Cuál es el verdad? problema? Que no trabajan. Si yo no trabajo, no Qué cobro. barbaridad. ¿Qué es lo nuevo? No, Si no, yo no. quiero quedarme en mi casa y no ¿Qué es trabajo. lo nuevo? ¿de No, no, verdad? el hecho que no, no ¿Qué es nada es lo nuevo. nuevo? No es eso nada sí, nuevo, yo lo eso es recalco. nuevo. ¿Qué Yo es lo lo recalco, yo lo recalco, No, para que pero la gente no se lo indigna. olvide. Indigna, así es. ¿Qué le indigna nada? No indigna nada. ¿Usted cree que nosotros no, Pero es que no nos No indigna? indigna nada. No, no, no no. sé. O Casi hoy. No sé ni No, qué. ¿Qué es lo nuevo? No es nuevo, profesor. Ya, entonces, ¿para qué vamos a insistir en seguir escuchando llover? No, ¿sabe por qué? Yo creo que hay que repetirlo, porque hay gente que está apoyando a los profesores simplemente por apoyar y por llevarle la contraria al gobierno. Y no se están dando cuenta que detrás de esa protesta, que puede ser legítima y es legítima, bueno, hay cosas que hay que traer a colación de nuevo. Sí, la protesta es legítima, pero los señores, mientras estén en paro, van a seguir cobrando. ¿Y Y qué eso es hay lo que nuevo? recordar. No, Bueno, y hay que los muchachos recordárselo a la perdiendo- gente. Y los muchachos perdiendo clases. Exacto. Eso hay que Ayer estaba yo en recordárselo. una casa donde todos los niños de esa casa están en escuela privada y mañana tienen y pasado tienen y no sé qué y los papás comprando y yo mira qué tristeza, ¿no? Mientras los del sistema público están allá en sus casas pero haciendo nada. Es así. Y es la realidad de este país que se llama Panamá, porque si el gobierno, este o cualquiera de los anteriores, hubiera tenido el valor en el pasado o tuviera el valor en el presente de no pagarles porque no trabaja, sabe que el tema de la paralización entonces se va a extender. Eso es lo que les ocurre. Eso es lo que les ocurre. Entonces ninguno se atreve a enfrentar la situación. Y claro, en las condiciones en que estamos después de 2 años de paralización por la pandemia, en el año, siendo ya 8 de julio de 2022, no veo algo a la administración Cortizo metiéndose en ese berenjenal de no pagarles los días que no trabajaron. No lo veo. Si yo fuera, no les pago, pero eso, lo mío es una opinión de un ciudadano, pero yo no veo a la administración Cortizo metiéndose en ese problema de no pagar. No lo veo. Usted ayer hablaba, profesor, con alguien conocedor en temas de comunicaciones y me decía, esto se hubiese podido evitar de una manera tan sencilla como que el gobierno hubiese salido a hablar y a explicar la situación hace 2 meses. ¿Usted cree que hubiese el gobierno explicado la situación y esto no hubiese ocurrido? No, yo sí creo que hubiera ocurrido. No sé, a lo mejor no igual, pero sí es evidente que al gobierno le ha faltado, ya lo hemos dicho aquí N veces, le ha faltado más agresividad en el buen sentido de la palabra, comunicando. Lo de la pandemia ya lo sabemos, ya el gobierno no tiene que hablar más de la pandemia, ya eso lo sabemos. Comunicándolos el impacto que está teniendo todo este problema de Rusia, Ucrania, Europa. Mire, si yo hubiera sido el gobierno, hasta el mismo señor Harry Quinn, que lo explicó aquí con detalle, todo el proceso, hasta ese yo hubiera sumado, oye Harry Quinn, ¿cuánto me cuesta una consultoría tuya, pero nada más para que les explique a la población todos los días
el impacto de esto en Panamá. Pero ni en eso hay creatividad. Y no es que salgas a defender al gobierno, ojo. Porque sí, bueno, de pronto que no, pero yo no le voy a hacer caso al secretario de Energía, no, yo no le voy a hacer caso al ministro del MEF, no, yo no le voy a hacer caso. Bueno, pues busca los validadores externos, no del gobierno, sino de lo que está ocurriendo, que te expliquen, mira, no hay forma de resolver esto porque ahí pasa esto, pasa esto. No hay el problema del sector agropecuario con los insumos. Durante la pandemia el tema de los barcos en China. Y los fletes prácticamente quintuplicándose. O sea, antes de la guerra, lo que pasa es que a la gente se le olvida eso. Antes de la guerra ya venía el tema de los fletes marítimos volando. Estalla la guerra y ardió Troya. Entonces, sí, el gobierno no ha tenido la efectividad ni la proactividad para informar de forma así como la gotera, la gota de agua corada a la roca. Aunque la gente se canse, explícalo todos los días, explícalo todos los días. Bueno, ¿que esto se hubiera evitado? No, no, yo no. Tal vez lo hubieran bajado la intensidad. Y yo les reitero algo, desde el punto de vista de la observación. Hasta ayer, yo no sé hoy, no sé la otra semana, hasta ayer, por todas las imágenes que recibimos, las demostraciones son de educadores. No, pero ese profesor, no solamente educadores. ¿Quiénes más están? Hay otros grupos, hay Transportistas. hay gente No, que no, no no, está no. en ninguna agrupación. Ayer estaban los de la universidad. No, 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 no. Un Profesor, momento. es que Un momento. país, yo creo. ¿Qué país? ¿Cuál país? ¿Qué está hablando? Hoy está cínico, Flor. Hoy está cínico. Está hablando, está inventando y enredando a la gente. Todas las imágenes que llegaron ayer del interior del país, fundamentalmente son de los gremios de educadores, que hay la Asociación de Educadores de Chiriquí, que la AEB, que la de Azuero, que la de no sé. No, yo no estoy diciendo que no hayan otros panameños allí, pero fundamentalmente la convocatoria, y observen algo, las de Suntrack son ahora en la mañana, pero Suntrack no estaba ayer al mediodía en la asamblea, ayer en la mediodía en la tarde. Sí, ellos No, están o sea, liderando, los docentes están liderando las lo convocatorias. que les estoy diciendo, pero claro, pero es que ustedes andan con un sofoco de confundir a la gente que yo no entiendo cuál es el propósito. O sea, yo lo que estoy diciendo son los hechos. ¿Por qué? Porque hay agendas, y cuando digo agenda no es que hay una agenda y hay que tumbar el gobierno, no, 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 no. Es que la agenda de Suntrax, que pudiera coincidir con la agenda de los educadores desde el punto de vista de los temas, no es la misma agenda desde el punto de vista de la ejecución, ni en los tiempos, no es la misma. Porque ayer, que hubo una cantidad importante de personas manifestándose en la 5 de mayo, y donde fundamentalmente eran educadores de aquí el área metropolitana, si hubiera llegado la gente de Suntrax ahí, créanme que ahí hubiera otra historia, estuviéramos hablando hoy. Pero fíjense ustedes que la gente de Suntrax para en los tiempos que las convenciones a ellos les permite parar. Porque la construcción no se ha detenido. Eso le iba a decir, exacto. La construcción Ellos no se ha cobran, detenido. ellos Han están cobrando, pero detenido están el trabajando. sistema educativo, Así pero la es. construcción no se detiene. Ellos, Y Suntrack ha salido a protestar, la verdad se ha dicho, prácticamente todos los días. todos los días. Y Todos- no esta semana. Suntrack lleva por lo menos 2 o 3 semanas desde que está este tema del alto costo de la vida, manifestando su desagrado, su descontento, su malestar. Bueno, pero es que ahí Pero está la la construcción no se ha diferencia. detenido. Ahí está la diferencia, profesor. Si Suntrax Ahí no está. trabaja, no le pagan. Es correcto. Porque la relación de Suntrack es con la empresa privada, Ah, bueno. no es con el Estado. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Y que me llama la atención. Que fundamentalmente son los gremios de los educadores los que esta semana han dado la tónica desde el punto de vista de convocatoria y de cantidad de convocados. Sin demérito que Suntrax ha hecho sus actividades en las mañanas, en el tiempo que ellos
lo pueden hacer. Lo que no ha ocurrido y que no sé cómo el gobierno políticamente puede maniobrar es cómo evitar, y veo poca capacidad de maniobra allí, cómo evitar que el resto de la sociedad organizada en todo el país se sume a la movilización. Ustedes dicen transportistas, me imagino que son los transportistas que no tienen los vales, los bonos, porque los que tienen los bonos están tranquilitos ya. Bueno, había transportistas Ese allá. fue el Allá error había del gobierno. Y No lo sé mismo, exactamente quiénes son, pero y ahí lo mismo estaban. también con los estudiantes de la Universidad de Panamá. Exacto. Focalizado. Bueno, pero usted no Focalizado no y puede no demeritar eso. puede decir jamás, puedes comparar lo ocurrido en la universidad ayer con lo ocurrido en la 5 de mayo ayer. Por amor a Dios, hablemos de proporcionalidad. No es lo mismo 25 personas tirando tinacos a la calle, tirando piedras, que 5 o 7 mil personas que había ayer en la 5 de mayo y además protestando de una manera creativa con el tamborito. No puedes comparar. En la 5 de mayo no había confrontación. No había confrontación física, me refiero. Había confrontación ideológica, política. En la universidad lo que hay es tiradera a piedra. No puedes compararlo. Siempre ha sido así. Es correcto. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No hay Pero nada nuevo. Claro, no hay nada nuevo en el escenario. forma parte de la protesta. De Pero los eso No hay es- nada, no, bueno, si lo, No, no. lo que tú quieres es sumarlo, no, súmalo, no hay problema, súmalo. O sea, usted obvia lo que ocurrió ayer en la Universidad de Panamá. Lo obvia. ¿Quién lo está viendo? No, usted. No, pero no lo puedes comparar. Yo no estoy comparándolo. Yo ¿Tú estoy has visto diciendo- tiradera de piedra en Herrera, en Los Santos, en No, 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 Veragua, en pero Chiriquí, en a Francisco de ver, Mayo? No, no lo puedes yo comparar. lo que lo estoy diciendo es, no minimicemos ese foco de No, no, protesta. no, no, yo no estoy minimizando, yo nomás te estoy pidiendo que tengas proporcionalidad en la comparación. Yo no estoy, Eso es pero todo. es que yo no estoy, primero no No lo estoy puedes comparando, comparar 25 personas tirando pero no tinacos estoy con 7,000 en la comparando. 5 de mayo, no lo puedes No comparar. estoy diciendo, ojo, porque aquí No lo también hay puedes otro foco de comparar. protesta. Mire, los educadores pudieron haber prendido llantas para libanizar la imagen. Y no, ellos no prenden llantas, ellos dicen, hey, esto Pero está si hace mal, tres, pero esto si es hace, paralización. hace Hace 3 días algo hubo peor. enfrentamientos en Espanto. Veragua. Por Estoy Dios. hablando de lo de ayer aquí en la 5 de mayo. Bueno, ¿Qué porque usted cosa? agarra lo que quiere agarrar. No, no, es que yo no ando incendiario como ustedes, porque ustedes están que Incendiario. quieren, pero que no quieren, ¿no? Qué Están barbaridad. culitranqueando ahí. Que Incendiario. quiero que jodas al gobierno, pero quiero que no hagas esto, pero ¿Quién que sí quiere lo que hagas. jodan No, al es gobierno? que tienes que tener el panorama completo. No, pues. Ayer habían 5 o 7 mil personas ahí en la 5 de mayo tranquilamente, y 5 mil personas es demasiada gente en la ¿Usted ciudad de cómo puede Panamá. sacar ese cálculo de cantidad de Y gente? había allí una cantidad de gente, educadores fundamentalmente, que protestaron, que reclamaron, que mantuvieron su planteamiento y que dijeron paro indefinido. No quemaron una llanta, no hubo bomba lacrimógena. ¿Ves? Tranquilo. En la Hasta universidad hace- eran 25 personas quemando llantas, tirando piedras, tirando tinacos, etc. Hay una cosa que se llama proporción. Hay una cosa que se llama que es parte de la protesta, pero por supuesto que sí es parte de la protesta. Pero lo que a mí me está llamando la atención, a ustedes no evidentemente, pero a mí sí me llama la atención, que no veo hasta ahora, probablemente la otra semana sí pudiera ocurrir, que el resto de la sociedad civil que denominan organizada no está siendo convocado o no se siente convocado por el gremio de los educadores. Eso es lo que me llama la atención. Porque los temas que los educadores tienen sobre la mesa son los temas que nos están afectando a todos los panameños por igual. A los que más tienen, a los que menos tienen, a los que están trabajando, a los que no están trabajando, a todos por igual nos está afectando. Ayer Profesor, yo leí la un comentario sociedad- de un oyente, Gonzalo, no sé si recuerdan, palabras más, palabras menos, que el oyente decía, las protestas son legítimas, pero la mayoría de la gente o mucha gente, escribía este oyente, no están siguiendo a quienes están liderando las protestas. Y le voy a Ahí decir está algo. lo que yo estoy marcando. Flor y profesor, la sociedad civil no se puede dar el tupé de irse a una huelga indefinida y salir todos los días a protestar. ¿Por qué? Porque si no trabaja, no come. Los educadores pueden protestar y hacer huelgas porque le van a seguir pagando. Trabajar en este momento, ¿no? Porque no todos tienen la oportunidad de tener un trabajo fijo donde puedan generar.
Ahora somos los incendiarios nosotros, ¿no? Imagínate, Qué incendiaria barbaridad. yo. ¿Cuándo? En eso anda, hombre, pero hay que decir las cosas como son. Y no pasa Uno, nada. usted está en otro país. Dice aquí que la gente de la Coca-Cola está ahorita en protesta. Sí, ellos anunciaron que iban a salir hoy. Tienen tremendo trancón. ¿En La dónde? sociedad civil, no sé, En eso la es Domingo Díaz. Domingo Díaz. Sí, pero esa es una de las. Ellos anunciaron que todas Ok. las oficinas que ellos tienen por distintos puntos del país iban a hacer protestas. Contrato colectivo, profesor. Yo no sé si ellos están en negociación colectiva. No, no lo sé. Profesor, dice Porque que si están en negociación, Ajá. Flores, es el sindicato de la cervecería. ¿Se acuerdan de cada vez Sí. que ellos van a negociación? Sí. Sí, Ahí Guaguancó. De la cervecería nacional. Ujú. permítame leer algunos comentarios. Dice que en Se está Santiago, escuchando horrible, dice. ¿a quién se le escucha horrible? ¿A A Gonzalo? ustedes. A mí no sé. Dice, se A está nosotros. escuchando horrible. Yo creo que yo no debo tener problemas porque yo estoy aquí en la cabina. Ustedes están en sus casas. No, ya no me vengan ahora a decir que me escucho horrible. No, no. Bueno, leo algunos comentarios. La sociedad civil organizada no va a participar porque es como si estuviera de acuerdo con el paro de clases. En Santiago, profesores estaban incluso los dueños de buses colegiales, que están siendo grandemente afectados por el tema del combustible, como todo el mundo, ¿no? Dice La aquí, emisora tiene problemas hace días, pero se escucha. Dice este otro oyente, el señor Eduardo. ¡Ey! Apareció, dice, todo bien al aire, dice. Mire quién apareció. ¿quién? Lemos Jiménez. Ah, Una semana, no, mañana es una semana que no, que ganó el Panamá Metro. no estábamos, Apareció Lemos Jiménez, mira, ¿ve? El que no aparece es Michael Perén y Mingo Torres. Esos dos sí están estaba de perdidos. parranda. Dice que siempre. Si el presidente tiene pantalones, no le paga a los maestros y profesores. Pero el Ningún presidente gobierno está lo ha hecho. afuera. El presidente está afuera. Y yo creo que las palabras de Juan Diego Vázquez ayer fueron muy duras. Sí. Muy duras. En contra del gobierno de Carrizo. Ningún gobierno ha hecho eso. ¿Dónde está la oposición política del país? Buena pregunta. Ah, no, pues, pero ¿Dónde es que. están? ¿Están? Ah, no, pues olvídese de esa figura, ¿no? Que el Ahora nos va a profesor. acusar de burlones. No, él capaz. no va a decir ahora que si eso ya se sabe, ¿para qué vamos a volver a hablar? ¿Para qué sacas a colación, Gonzalo, otra vez el tema de la oposición? Ahí Tema de está. la oposición. Qué burla. Está clarita, dice. No sé en qué estoy clarita. Dice este oyente, las reclamaciones y afectaciones de los grupos son legítimas. Este es el oyente que me está mandando el mismo mensaje de ayer. Las peticiones son las erradas. La única forma de hacerle la lucha a la crisis es con trabajo y no con subsidios. Sin embargo, mientras el gobierno no tenga ninguna estrategia de verdadera reactivación y generación de empleos, la situación seguirá empeorando. De nada servirá congelar precios o subsidiar si una gran parte de la población sigue sin ingresos. Eso no solucionará nada. Profesor, ¿y usted ha visto al gobierno como gobierno haciéndole frente a todo lo que está pasando? Yo he visto a la ministra de Educación allá sentada con los dirigentes de gremios en Santiago y bueno, pues tratando de darle explicaciones a la gente a través de los medios de comunicación, pero al gobierno como tal, ¿usted los ha visto haciendo Nada, algo cero. para ver cómo se soluciona esta crisis que ya preocupa, entristece, porque la situación se está empeorando en lugar de mejorar? Le voy a decir algo, y para que darle la palabra al profesor. Bueno, es que lo que vimos del gobierno lo vimos ayer con el ministro del MIDA. Ellos están a favor del endeudamiento. Es un grave error. Lo que dijo el ministro ayer con respecto al endeudamiento es gravísimo. A ellos les vale 5 endeudarse. Dice aquí, no hay ni gobierno ni oposición, no hay nada. Estamos para los tigres. Ya la vida. Miren la cara del profesor. Pero hable, profesor. No, ¿Qué quiere decir? No, hoy quiere está decir como nada. cínico, ¿no? Dice que los cínicos somos nosotros y perequeros. ¿Hay elementos infiltrados en la protesta? No, yo no creo, no sé. No creo. No hay elementos. Yo no creo. Por lo que yo he visto, no. Se escucha Pero te perfecto. digo que hay una agenda, ¿no? Gracias. Ay, sí, sí hay una agenda andando. Por supuesto que hay una agenda andando que cree que eso es casual. No, no es nada de lo que estamos viendo es casual.
Ahora, cuando digo que hay una agenda, eso no es algo negativo, no es algo malo, es una agenda. No tiene nada de malo tener una agenda, pero no, lo que estamos viendo es casual. Dice no es que casual. para Gonzalo, ¿qué puede hacer Carrizo en 3 días? No, Carrizo en 3 días. Pero sí está haciendo todo para ver cómo se candidatiza en el 2024, ¿no? Al menos salir, ¿no? Al menos salir, hablar, ¿no? A- Así como dice el profesor, que nunca sea, no lo entiendo, no entiendo esta. Pero ¿para qué quieren que salga a hablar si cuando sale y no habla nada? Entonces también comentan que para qué salió si no iba a decir Ay, nada. Melissa. Melissa, por Dios. No, No Melissa, comprendo. no vuelva a decir eso, por favor, con todo el respeto, porque al menos hay que tener el interés de Así, darle una explicación a la ciudadanía de lo que está ocurriendo o de cuáles van a ser las soluciones que el gobierno plantea. al final, Tal vez no Carrizo. la pero- autoridad es él. Pero ¿para qué quiere que salga? Si La educación. el ministro de Mida vino ayer, Profesor, es dio el una vicepresidente versión, de la República y dio está. una versión y dice Gonzalo que es un error, que la vaina no No, dijo que era una pero son estupidez. ellos los que tienen que Pero, salir. de ¿Quién más va verdad, a salir? ¿Quién más va a salir? yo le voy a decir algo. Pero es que si salen es malo. Bueno, Pero como no dicen lo que él quiere oír, es Profesor. peor No, entonces. no, 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 no. A ver, profesor, no me venga ahora usted a justificar. No, yo no estoy justificando No, no, nada. no, no. Usted está defendiendo la posición del gobierno de endeudarse. Sí, Me parece gravísimo. Pero eso es decisión del gobierno. Y no Y se puede gravísimo, criticar ahora. no vengas a inventar vainas aquí que no se compadece con la realidad, porque endeudarse de por sí no es gravísimo. Cuidado, Ah. no inventes vainas. A ver. Endeudarse en exceso de una manera irresponsable sí lo es. ¿Y usted le Eso parece sí, que le parece que Panamá? Eso sí lo es. No. Lo que sí te tengo que decir que no me vengas con la historia que endeudarse es malo per se. No me vengo con esa historia, porque Gonzalo, yo crecí desde el año 60, estoy en este mundo. No me vengas a mí con esa historia. Si tú quieres enredar a los demás, a mí no. Endeudarse per se no es malo. Entonces, ni individualmente ni como país. El problema es cuando tú te endeudas más allá de lo que tú puedes pagar. Ahí es donde está el problema. Entonces, lo que no nos ha quedado claro por parte de este gobierno, de esta administración y de los anteriores, es de cuánto han copado o no la capacidad de endeudamiento del gobierno, del Estado panameño. Cuando yo entrevisté en su momento al señor Moreno, presidente del BID en su momento, y claro que molesta escucharlos a ellos, pues no, Panamá puede pedir todos los préstamos que le dé la gana. La capacidad de endeudamiento de Panamá es enorme. Y yo decía, sí, claro, para ti es fácil porque estás ganando. Ellos felices con prestar. Pero tampoco me puedes decir que un Estado se puede sustraer así, que no, yo no voy a coger un préstamo más, ni $1 más de préstamo. No. Porque tú tienes que seguir desarrollando el país. Y para eso son los préstamos. El tema es que le expliques al país si tu capacidad de endeudamiento está copada o no. Y si la respuesta es que sí está copada, si lo estás endeudando más allá de la capacidad de endeudamiento, porque entonces ya estás cayendo casi que en la irresponsabilidad. Pero esos son temas que cuando se salen a hablar, que a Gonzalo le satisface hablar de eso, pero el resto de la población queda, y que espérate, pero yo quiero que me hables del hoy. Yo no quiero que me hables de qué va a pasar en el 2035. Háblame de qué va a pasar y que hoy yo no tengo trabajo. Que hoy yo tengo que sacar a mi hijo de la escuela privada porque no tengo plata para pagar la escuela privada. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad del ser humano. Entonces, ahora nos enfrentamos a una realidad para la cual no estábamos preparados, obviamente. Le hace pandemia por un lado y le hace ahora una guerra que además todavía hay gente que insiste en decir que está a la vuelta de la esquina, es inminente una tercera guerra mundial. Bueno, frente a esa realidad, ¿Panamá queda excluido? Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que sí no ha habido? La capacidad de quienes administran el poder político del Estado de explicarle a la población las implicaciones que esto va a tener o que está teniendo para nosotros. No para el resto del mundo, para nosotros. Cómo todo lo que pasa por allá se proyecta acá con nosotros. Eso es una realidad que no lo han podido explicar para que la gente diga, bueno, pero entonces, ¿yo qué hago protestando? Puedo protestar porque la democracia me permite protestar, pero protestando para lograr qué resultado. O sea, ¿cuál es el resultado que se quiere lograr?
a mí me parece que decirle a los dirigentes lo que ustedes quieren lo podemos hacer eliminando estos otros subsidios, bueno, es una respuesta, pero puedes haber ensayado otras respuestas también. Yo no entiendo, o sea, el gobierno, el ejecutivo, no quiere hablar de contención del gasto. No quiere hablar de contención del gasto. Y yo veo que el ejecutivo sigue funcionando como si aquí no estuviera pasando nada. Bueno, esos lodos, ¿cómo es? Esos polvos traen esos lodos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Desgastarnos todos los días diciendo lo mismo. No. ¿Sabe por qué? Yo no creo que eso no tiene ningún sentido. Pero eso es un desgaste. Permítame. Profesor. No es un desgaste. Le voy a decir algo. No. Es un desgaste. Como llueve todos los días, así oye llover. No. Porque usted acaba de decir ahora algo que es interesante. Sí, yo sé, profesor, y usted lo sabe, y creo que las personas que saben de economía y de macroeconomía saben que un gobierno y un Estado se pueden endeudar hasta cierto límite. Pero de allí a pasar a la exageración es otra cosa. Y aquí lo que estamos viendo es que el gobierno está sacando plata y se está endeudando. No puede ser que la deuda pública de Panamá haya crecido 30%. 30% en 2 años. ¿Y por qué no 40.000 millones. ¿Por qué no puede ser? En 2 años, ¿le parece? Pero ¿por qué no puede ser? No puede ser. ¿No te gusta? No es que no me guste. Es un problema tuyo, Gonzalo, si no te gusta. Pero, profesor... El problema es que el problema no es que a ti te guste o no te guste. El problema es que no estamos recibiendo la información. Si son 40.000 millones o si son 1.000 millones o si son 50.000 millones, de en realidad, ¿qué estás haciendo con esa plata que estás pidiendo? No me digas que es que no se puede. Sí se puede, pero explícame. ¿Qué está haciendo? Explícame qué estás haciendo. Subsidiando. El vale digital continúa hasta diciembre. Entonces anda ve y dile a los que reciben todos esos subsidios que tú se los vas a quitar mañana. Anda ve y díselo. Bueno, entonces... Te lo dijeron ayer. Entonces le parece una irresponsabilidad. Anda ve y dice, pues, pero no. Es que, mire, la gran diferencia, Gonzalo, entre usted y yo, es que a mí me formaron para hacer oposición, pero con responsabilidad. Y no ser irresponsable cuando tú eres oposición. Cuando tú eres oposición de una manera irresponsable, tú puedes andar disparando a lo loco, a ver qué le pegas, a ver a qué le pegas. A lo loco. Cuando tú tienes una oposición que es responsable, tú dices, no, espérate. Ahí lo estoy viendo en España. Ahí lo estoy viendo en España. El debate que hay con que los gringos pongan un barco más en una de las bases. Y entonces dice el Partido Popular, que supuestamente es el que va a ganar la próxima elección, digo, no, España tiene una serie de responsabilidades con la OTAN y una serie de responsabilidades en Europa, y lo que conduce es que se apruebe esto para que la seguridad, los aliados del PSOE han dicho, de ninguna manera ponemos los votos nosotros para eso. Eso es cuando tú eres responsable, cuando eres oposición. Al Partido Popular en España le hubiera salido como decir, no, y aquí no cuentan con los votos de nosotros para eso. Pero cuando tú eres responsable, tú dices, no, espérate, hay temas y hay temas. Entonces, en este caso, yo lo único que puedo estar de acuerdo es que el gobierno no termina de informar todo este endeudamiento que ha generado la pandemia. Ya sabemos que hay una parte, ya tenemos una parte de la información que ha sido para pagar planillas, lo cual ha sido calificado una irresponsabilidad. Ya sabemos también que hay otra parte que es para seguir con los subsidios. Y la pregunta es, ¿esta historia hasta cuándo más va a estirar? Pero ojo, del 100% de la gente que recibe esos subsidios, habrá un porcentaje, no sé si alto, no sé si bajo, que harán un uso tal vez irresponsable o a lo mejor no se lo merecen. Pero hay otro porcentaje que sí. ¿Qué haces con esa gente? Le hago una consulta. ¿Qué haces con esa gente? Irresponsable. ¿Le tiras a la calle? No, señor. No, señor. ¿Qué haces? Lo que usted dice aquí a cada rato, el gobierno tiene que fomentar políticas. ¿Qué haces con la gente que recibe subsidios? Bueno, genera empleo. Genera empleo. Tú estás claro que varios de esos subsidios van a gente que no van a conseguir empleo, no porque sean jóvenes ni viejos, no, porque ya no tienen capacidad para conseguir empleo. ¿Tienes eso claro? Bueno, pero entonces mi responsabilidad... Espérate, antes de continuar, ¿tienes eso claro? Sí, entonces no hay fecha de cumpleaños. No hay fecha de cumpleaños. Lamentablemente no se la ponen. Ningún subsidio tiene fecha de cumpleaños. Pero discúlpeme, el vale digital surge por la pandemia.
No surge antes, no surge antes. Entonces, si su justificación es que hay gente que no pero yo puede estoy elaborar... justificando nada. Lo que No, yo no, estoy no. diciendo es que hay que ser responsable en el cuestionamiento. Eso es todo. Profesor, ¿le parece irresponsable yo decir que Sí, ya no da más decir, el... tíralos a la calle. No, eso No. es muy cómodo decirlo. Entonces, cuando los tiras a la calle, ¿cómo es posible que tiran a la calle a la gente que no tiene con qué? A ver, Es que es muy cómodo. le voy a decir lo siguiente, profesor. Le voy a decir lo siguiente. La irresponsabilidad está en el hecho de seguir dando subsidios cuando el país ya está abierto económicamente. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que usted está diciendo. No va a haber fecha de cumpleaños y en diciembre el gobierno va a decir, extendemos el vale digital 6 meses más. Si su argumento, que es el que usted menciona, es que hay gente que no puede trabajar porque su condición no lo permite, bueno, entonces, ¿por qué el vale digital no lo anunciaron antes de la pandemia? El vale digital es un resultado de la pandemia para ayudar a una gran cantidad de Porque panameños. ya esa gente tenía subsidios. Porque Gonzalo. ya tenían varios de ellos. Ah, bueno, entonces sumémosle más, pues. Entonces, Ya Eso esa es lo que gente ocurrió. tiene otros subsidios. Eso fue lo que ocurrió. vamos a sumarle más. Y para usted Eso fue eso lo es que ocurrió. responsable. Para mí es una irresponsabilidad No, claro, macroeconómico. porque tú no eres el que está sentado en la silla. ¿Y Porque qué? tú no estás sentado en la silla, porque tú no eres el que tienes que lidiar con esa cantidad de gente que tiene esas necesidades. Yo no es que soy a favor de los subsidios, no me gustan, pero tengo que reconocer, como yo tengo una formación de cuando yo era opositor político, tenía que ser responsable en lo que decía, yo también tengo que pensar en toda esa cantidad de gente que recibe esos subsidios, que no son el 100%. Genera empleo, genera que no empleo. tienen, óyeme, ¿cómo te explico que hay unos que no tienen forma de conseguir trabajo Pero que porque ya tienen una reciben discapacidad, subsidios, porque tienen ya una situación precaria? Ya Hay reciben, varios. ya reciben una cantidad de subsidios. Es Porque correcto. y hay casas en esos hogares muy humildes donde es verdad lo que dice el profesor Gonzalo, que hay gente que no tendrá forma de conseguir un trabajo con un salario digno, pero que reciben los subsidios de los niños que están en la escuela, recibe el subsidio de la persona que está en esa casa con discapacidad, reciben el subsidio del adulto mayor, que ese de 120 a los 70. a los 70 ahora. O sea, reciben una gran cantidad de subsidios, o sea, ya los tienen. Si ya el país está abierto, como bien lo explica Gonzalo, económicamente hablando, o sea, que la gente puede salir a trabajar, a hacer cosas, entonces ya ese subsidio, yo pienso que no sería por lo menos necesario para mucha gente, a otros que sí. Irresponsable sería, como el profesor ahora nos quiere tildar de irresponsables a nosotros y a él de magnánimo, la vida. irresponsable sería no explicarle a la gente lo que significa el nivel de endeudamiento que está teniendo Panamá. Sería irresponsable no decirlo. No, pero ¿por qué no planteas mandar a matar a los que no tienen plata? Ay, profesor, no sea tan salvaje. Ah, porque eso es lo que tú quieres. Eso. Eso es lo que tú quieres. No. Resolvamos la pobreza, matemos a los pobres. Déjeme, antes de primero, que sigan hablando de primero, Resolvamos la pobreza, matemos a los pobres. Es que no El resolvamos la Estado pobreza. tiene un papel que jugar con la pobreza. Por amor a Dios, hombre. ¿Qué pasa? Resolvemos la desigualdad primero. Para usted la pobreza es más importante. Para mí la desigualdad. Mientras tú resuelves la desigualdad, hay gente que no come. Bueno, está bien. Pues. No, es que es cómodo. No, es que es cómodo hablar así cuando yo tengo mi necesidad resuelta. Es muy cómodo hablar así. A usted le encanta. Como yo tengo mi necesidad resuelta, busca la igualdad, genera empleo. Y mientras tanto, ¿qué? A usted le encanta generar empleo por generar. ¿qué? Calma, pueblo. Mientras tanto, ¿qué? El Estado tiene una responsabilidad que cumplir con la gente que no tiene. Mientras tanto, ves buscando cómo busca el equilibrio, cómo resuelve la desigualdad, cómo resuelve la educación. Pero mientras tanto, tú tienes que resolverle los problemas a la gente que no tiene. Porque es que hablar de esto cuando tú tienes es muy cómodo. Bueno, entonces resolvamos la pobreza. No se preocupe. Vamos a darle los subsidios el congelamiento de gasolina a los que están pidiendo y ya, listo, ya no pasa nada. Pero es que se le puede resolver a toda esa gente que dice el profe que no tiene, y que es verdad que hay mucha gente pobre en este país, mucha gente que no come, Gonzalo. Eso es verdad, pero también tendríamos que tener gente del gobierno revisando esa cantidad de subsidios para saber quiénes realmente son los que lo necesitan y dárselos o seguírselos dando. Aquí hay un problema. El tema está, Gonzalo, en que eso no ocurre. Si imagínense, tenemos niños en los semáforos pidiendo plata, adultos mayores por ahí en condiciones pero paupérrimas en la calle. Y usted lo ve, usted y yo que pasamos y los oyentes por esas calles todos los días, vemos a esa gente. Y la pregunta que yo a cada rato me hago, oiga, la gente del MIDES no pasará por aquí.
¿Usted cree que no pasan por ahí? No, Eso está pero igual por que el supuesto, ministro de Obras supuesto. Públicas que hay ahora que crear un app para saber dónde están los huecos. O sea, ¿dónde está toda la parranda de gente que en medio de la pandemia le hemos seguido pagando, que en medio de la pandemia aumentó la cantidad de gente en las instituciones del Estado? ¿Dónde está esa parranda de gente que no sale a trabajar? Entonces, esa gente, en el caso del MIDES, diría yo que son los que tienen que hacer ese trabajo, porque no revisan quiénes son los que realmente requieren de esos subsidios, porque sí, hay gente, como dice el profesor, que no tiene cómo comer. Flor, Hay gente el que no- gobierno no ha sido austero. Punto. Así es, Punto. no lo No han ha sido sido. austero. ¿Y Entonces, cuál es la noticia? no, bueno, entonces, ¿Cuál es la no, por noticia? favor, no. Entonces, no, ¿Cuál hay es que la ser noticia? responsable. Bueno, El sea gobierno no ha sido posición ¿Cuál es la responsable y noticia? dígalo. Pero dígalo. ¿Cuál es la dígalo, noticia? El gobierno dígalo. no es austero. ¿Cuál es la Ok, noticia? perfecto. Está bien, pues, Entonces, profe. Algo nuevo. Entonces, ¿Estás diciendo algo nuevo? Algo que no no, sepamos. entonces no me diga que es ¿Estás irresponsable. diciendo algo nuevo? Entonces no me diga que es irresponsable decir que la deuda pública Así está es. aumentando a niveles que no se veían desde hace años, ni Mire. siquiera en la historia de Oye, Panamá. ¿quién ha dicho que soy irresponsable? Usted me No, acaba de no, decir. no. Irresponsable es andar a lo loco disparando a ver qué cae por allí y no ser No. consciente de una realidad social Para usted que el generar empleo, Estado tiene que cualquier atender. empleo. Para No, usted ¿Qué generar empleo, empleo el cualquier generar carajo? empleo. Y mientras crean los empleos, ¿qué pasa? La gente no come. No, genere Mientras crean los políticas para empleos, ¿qué empleos pasa? dignos. No me digas, no. Mientras crean los empleos, ¿qué haces? Que A la ver. gente se muera de hambre. No, El señor. Estado tiene que cumplir un rol subsidiario con esa gente que no tiene. Mientras tanto, ve creando las condiciones para crear empleo. Es correcto. Y mientras tanto, ¿qué? La gente no va a comer. No Entonces, puedes hacer eso. entonces No le vamos. puedes. Es que tú eres muy dado a darle la espalda a la pobreza. No la quieres No, reconocer. para La pobreza nada. está allí con todos los problemas, a ver, con todos los elementos que generaron esa pobreza. Pero no puedes darle la espalda a la pobreza. No le puedes dar la espalda a la pobreza. Mire, Después entras a discutir si te endeudas, si no te endeudas, si creas las condiciones para generar empleo. Pero la pobreza está allí, que golpea en la cara y no le puedes dar la espalda. permítame Yo soy de leer la los desigualdad. comentarios de los ¿Cómo es? oyentes. Cuando soy yo de la- tengo los 3 golpes, no te permito nada, Flor. Cuando tú tienes los 3 golpes resueltos, es cómodo hablar la desigualdad, el equilibrio, la generación de empleo. Sí, cuando tienes los 3 golpes resueltos. Pero el que no tiene esos 3 golpes resueltos y el que nadie lo voltea a ver, dice, ¿y para mí qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es el gran problema de este país? Presupuestos multimillonarios que contrastan con la pobreza. ¿Cómo que es? La Suiza de América. No, la Suiza no. ¿Cómo que le dicen a Panamá? El Singapur. El Singapur. Para el carajo el Singapur. Cuando la pobreza esté como está en Panamá, a mí qué me interesa hacer como Singapur. ¿Qué me interesa? O sea, si tú me vas a decir que vamos a hacer Singapur y no vamos a tener esos bolsones de pobreza que hay, sobre todo lo que se ve en el interior, dice, no puede ser. Y cuando eso ocurre, el Estado, aunque no te guste, tiene que jugar un papel y tiene que extenderle la mano a esa gente. ¿De qué manera? Yo no sé si es con préstamos, yo no sé si es generando más divisas, lo que fuere, tiene que extenderle la mano a esa gente pobre que no come. Eso es una realidad y no te puedes sustraer de esa realidad si tú pretendes ser gobernante en un país. No puedes darle la espalda a la pobreza, no puedes. Cuando le das la espalda a la pobreza, te genera, entre tantos otros problemas, las condiciones de la guerrilla. Ahí está. Por eso no lo puedes hacer. Ahora sí me permite. Sí, ahora sí. Usualmente, dice este oyente, estoy muy de acuerdo con el profesor Edwin. En esta ocasión, no. Seguir subsidiando y justificando no es la solución. Lo que hace falta es liderazgo y credibilidad. La gente no le crea un gobierno que gasta a 2 manos y nos pide a los ciudadanos que nos sacrifiquemos. Eso es correcto lo que dice el oyente. El problema dice que es que Gonzalo es de derecha, capitalista salvaje. En pocas palabras, para el carajo los pobres. Sí, Gonzalo. Qué barbaridad. Buen día. Dice que Gonzalo quiere que acaben con los pobres. No, tampoco Dios así, mío Gonzalo. santo. El Estado debe tener su labor de asistencia social a los pobres, que siempre existirán, profesor. Lo que es una irresponsabilidad
es cómo el gobierno, por su falta de estrategias, ha permitido y sigue permitiendo que personas que éramos económicamente productivos caigamos en una situación de precariedad y ahora tengamos que ser una carga social, y lo peor es que lo fomentan para sus cálculos politiqueros. Dice aquí otro oyente: mi hijo era beneficiario del Vale Digital este año. Y este año fue excluido sin justificación alguna. Sin embargo, no se ha muerto de hambre, se reinventó y ha logrado generar ingresos. El profesor enredó a Floria Gonzalo al mejor estilo de los Camacho. Se lo llevó a un punto que se les olvidó el punto inicial de la conversación. No, ¿tú te enredaste, Gonzalo? No, yo no me enredé, fue el profesor. Eh, Fue el profesor. No, ni leo el mensaje del tropista, ¿no? Que dice que hay que comer antes de pensar en tener casa y hay que tener casa antes de empezar a casar a los gays. Oiga, Dios, dice Dios Flor, mío. ¿cómo se le explica a Gonzalo y al profesor Cabrera que esto no es un tema de comunicación solamente? Mientras el gobierno esté despilfarrando el dinero público, el gobierno puede recortar su presupuesto y dedicar estos fondos para paliar un poco el incremento del combustible. Que si se hace eso de manera general, hubiera frenado un poco el incremento desmedido de los precios. El gobierno, desde que entró, ha estado despilfarrando los recursos sin medida alguna. Ahora, los conscientes debemos ser los ciudadanos, pero el gobierno no es consciente y sigue endeudándose para seguir pagando salarios de puestos políticos. Y ahí no pasa nada, aunque dice el profesor que el profesor nos dice siempre que qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, ahí Bueno, está. yo le La voy a gente decir está algo. mirando todos los Para que el despilfarros. profesor me siga diciendo que yo soy un irresponsable al alertar en la deuda pública de Panamá. Yo no sé si usted le cree a Transparencia Internacional o dirá que es una organización de pacotilla. Yo no lo sé, pero yo sí le creo. Y le voy a decir algo. El Ese es su informe problema. publicado, Si usted le quiere crear transparencia, ese es su problema. el informe publicado en donde dice que la relación entre el PIB, el PIB y la deuda pública de Panamá es ya cerca del 70%. O sea, pasó del 40% y en 3 años ha estado o creció al 70%, es preocupante. Si a usted no le preocupa eso, la relación entre el PIB y la deuda pública de Panamá, chévere, a mí sí me preocupa. Aquí nos dice David Seltzer: es preocupante el deterioro del país y el mayor culpable es el gobierno inoperante. David Seltzer, que es un empresario, profesor que en no sé cuántos años con, ¿cómo se llama? Invasión y todo, no cerró su empresa, está preocupado. Dice aquí un oyente: yo creo que el profesor está en una de las planillas de la asamblea. ¿El profesor está? Sí, En la de Cristiano, en la de... sí, mira al idiota ese que sí.